No hay duda, el populismo es el fenómeno político de moda. Todo el mundo habla de él, periodistas, economistas, politólogos y prácticamente cualquier persona cuando mantiene conversaciones sobre política o sociedad. Hemos frenado al populismo desde Andalucía. El populismo ha encontrado su expresión institucional. La alternativa a la vieja política no puede ser el populismo. Populistas, ya te digo. Por ello, no nos sorprende que la Fundación Fundeu haya considerado el término populismo como palabra del año 2016. ¿Pero qué es el populismo? ¿Cómo se define? ¿Se puede acaso detectar? Ojo, porque responder a estas preguntas no es una tarea fácil. De hecho, cuando revisamos la literatura especializada, pronto nos damos cuenta de que el populismo es un concepto escurridizo y difícil de definir. Y la verdad, si algo nos ha enseñado 2016 es que esta carencia supone un problema. El Brexit, Donald Trump, los movimientos de extrema derecha en Europa o el crecimiento de partidos como Syriza o Podemos exigen una explicación y, a ser posible, un método que nos permita analizar este tipo de procesos de forma sistemática. Para ello, es imprescindible aclarar y comprender tanto el concepto como las implicaciones que tiene el populismo. Para lograr este objetivo, en el Instituto Juan de Mariana hemos publicado el informe Mitos y realidades de los movimientos populistas, elaborado por el doctor en Ciencias Políticas Eduardo Fernández Luña. Dicho esto, nuestro objetivo con este vídeo es ofreceros algunas claves que os permitan detectar ambiciones populistas en los programas políticos e incluso en los propios candidatos. Porque no podemos olvidar que no es lo mismo hablar de una estrategia populista, algo que todos los partidos practican en cierta medida, que la edificación de un régimen populista, cuya motivación esencial pasa por destruir el orden institucional existente. Es decir, para entendernos, de ningún modo es equivalente el régimen venezolano diseñado por el ya fallecido Hugo Chávez que la Italia de Silvio Berlusconi. Planta Guarena, expropiese. Planta Lara, expropiese. Planta de Electrosoldado Valencia, expropiese. 15 centros de reciclaje de chatarra, expropiense. La retórica populista no es tan peligrosa como el régimen populista. En cierto modo, ciertas dosis de demagogia forman parte de la identidad natural de la política. Los políticos juegan para ganar y por ello no dudan en prometer pan y circo a sus electores. Todos los políticos utilizan estrategias populistas, todos los políticos tienen campañas de comunicación, de marketing, que bueno, pues aplican demagogias y aplican mensajes emocionales para atraer la atención del votante y hacer que puedan maximizar votos en elecciones. El régimen populista, por el contrario, sí representa una grave amenaza a nuestro modo de vida y a nuestros derechos y libertades. En este caso, la estrategia populista evoluciona hasta querer terminar con la pluralidad y la división de poderes del sistema vigente, para lograr, así, convertir en hegemónica la figura del líder y su movimiento. Esto es lo que más nos tiene que preocupar. Regresando al ejemplo anterior, podemos decir, en el caso de Venezuela, que el sistema político previo a Chávez ha dejado de existir por completo, mientras que en Italia, a pesar de los problemas, sigue siendo una democracia liberal. Por cierto, aunque pueda parecer contraintuitivo, el populismo no es monopolio de una ideología concreta. Hay populismos de izquierda y populismos de derecha. El mejor ejemplo es Europa, donde encontramos partidos populistas de derecha, como es el caso del Frente Nacional de Marine Le Pen, y movimientos populistas de izquierdas, como es el partido Syriza de Alexis Tsipras. Todos aspiran a construir un régimen populista. Pero, ¿qué supone un régimen populista? Como decíamos antes, la lógica populista pretende modelar la sociedad conforme a sus preferencias o intereses, convirtiendo su movimiento en hegemónico, de tal forma que sea capaz de copar y concentrar el poder. Así es como garantiza su supervivencia en el tiempo. Este factor es el que ocasiona que todo populismo, tanto de izquierdas como de derechas, sea profundamente estatista y liberticida. Definitivamente, si nos sumergiésemos en un régimen populista, progresivamente perderíamos nuestras libertades individuales y eso sí de verdad es un riesgo. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la hegemonía necesariamente choca con la diversidad de ideas, de poderes y de planes que coexisten en una sociedad plural. Y esto, sin lugar a dudas, supone una grave amenaza para la libertad y los derechos individuales. Como indicaba Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Por qué últimamente se habla tanto de populismo? El populismo está en auge precisamente porque opera igual que un virus que ataca cuando el paciente está más débil. El descontento social es el medio donde más facilidad tiene para surgir y crecer. Este es el escenario que hemos visto, por ejemplo, en muchos países europeos, como España, Grecia o Italia. En estos países, los efectos de la crisis han propiciado la aparición de partidos como Podemos, Syriza o el Movimiento 5 Estrellas, que, como veremos, comparten muchas de las características de los movimientos populistas. Sin lugar a dudas, Syriza ha manejado un discurso antielitista. Ha intentado, a través de una estrategia maniquea,
presentar la política como un ejercicio entre buenos y malos y confía plenamente en el Estado como actor básico a la hora de plantear y ejecutar reformas políticas y económicas que saquen a Grecia de la grave crisis económica en la que se encuentra en la actualidad. Por tanto, las crisis son siempre ventanas de oportunidad para el populismo, aunque no conviene olvidar que, ante la ausencia de una crisis real, el marketing, la comunicación y el discurso también pueden contribuir a crear ese descontento artificialmente. Definitivamente el descontento y la frustración con el rendimiento del sistema político favorece el nacimiento de un populista. Algo que es necesario decir es que ese descontento puede ser creado artificialmente, puede ser creado a través de un discurso, a través de una particular narrativa. Esto es lo que podemos decir que ha ocurrido en Chile, donde a pesar de registrarse los mejores resultados económicos y sociales de Latinoamérica, se han sucedido mensajes y estrategias de corte populista con el objetivo de fabricar una acusada sensación de crisis a diferentes niveles. ¿Por qué es tan importante el descontento social? El descontento social está íntimamente ligado al sentimiento de carencia, y esta sensación facilita mucho otra etapa imprescindible en el proyecto populista: la construcción de una cadena de demandas relativamente comunes para gran parte de la sociedad en torno a unas pocas reivindicaciones muy conocidas y fáciles de recordar. Es decir, plantear un programa o solución única para problemas muy diversos. And we will make America great again. Je veux que les Français puissent vivre leurs rêves dans une France juste. We need to build a wall, and it has to be built quickly. La libertad, la igualdad y la fraternidad nacen de la lucha del pueblo, y nosotros somos, como decía Miguel Hernández, corazón y sangre del pueblo. En votre nom, au nom du peuple. Además, esta sensación de carencia, ya sea real o inducida, les permite a los movimientos populistas enarbolar un discurso antisistema que favorece la construcción y consolidación del concepto de pueblo. ¿Y qué es el pueblo? Pueblo, nación o gente son conceptos políticos que permiten homogeneizar y concentrar diferentes intereses individuales en una reivindicación única, que pasa a ser la voluntad de la comunidad. Porque Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo. Además, este concepto se diseña de forma antagónica a un enemigo común, lo que permite reforzar la cohesión de sus miembros y la organización en torno al líder. Sin ir más lejos, en el caso de Podemos, la construcción que realizan del concepto gente es un buen ejemplo. Para ellos, o formas parte de la gente y por tanto aceptas y compartes la voluntad de la comunidad que afirman representar, o eres parte de la casta y por tanto un enemigo de la comunidad. En esta tarea desempeña un papel esencial la figura de un líder carismático. Su misión es compactar las diferentes reivindicaciones y formular un único discurso muy polarizante capaz de incrementar la distancia ideológica entre los miembros del pueblo y los enemigos de este. Así pues, ya tenemos todos los pasos, todas las claves que caracterizan a un movimiento populista. En resumen, primero, la existencia de un sistema liberal democrático donde el movimiento populista pueda plantear libremente sus reivindicaciones políticas, sociales o culturales. Segundo, un descontento generalizado por circunstancias sobrevenidas, como una crisis económica o un flujo de inmigrantes descontrolados, o incluso por causas ficticias. Puede que la situación no sea tan grave, pero si la percepción desde los ciudadanos es que la situación es grave, el populista puede crecer. Tercero, un liderazgo fuerte, capaz de guiar el proceso e implantar un discurso radical contra el sistema establecido. El populismo necesita de un líder carismático, si no hay líder carismático probablemente el populismo fracase. Cuarto, la fusión entre el líder y el pueblo, de tal forma que el discurso del primero represente plenamente la voluntad de la comunidad. Finalmente, la voluntad de concentrar y centralizar el poder, es decir, de alcanzar la hegemonía plena haciendo realidad el proyecto populista. Y llegados a este quinto punto, el resultado es claro: la destrucción de las libertades y los derechos individuales. Porque si algo que todos los populistas tienen en común, ya se trate de Marine Le Pen o Rafael Correa, es su obsesión estatista y su odio a la libertad individual. Todo ello nos obliga a estar muy atentos a las señales y ser muy precavidos cuando veamos que un discurso o una plataforma comienza a poner en marcha las 5 fases que hemos visto. Y es que no podemos olvidar que el populismo no surge como resultado de una dictadura, sino que reside en la propia naturaleza de los sistemas democráticos, por lo que esto no es en absoluto una salvaguarda al respecto. Tal y como se demuestra en el informe, la democracia le otorga al populista la posibilidad de llegar al gobierno en una época de descontento y también de desarrollar su programa autoritario ante una oposición desarmada moral y argumentativamente.
Así que nunca debemos considerar que los marcos democráticos son en sí mismos una protección contra el autoritarismo populista. Como dijo Thomas Jefferson, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Efectivamente Podemos utiliza estrategias populistas como lo utilizan todos los partidos políticos, pero la idea es intentar detectar si los líderes de Podemos quieren ir más allá, si los líderes de Podemos quieren no solo utilizar estrategias populistas, sino también construir un régimen populista, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, el informe por lo menos señala que las tres características necesarias Podemos las tiene liderazgos carismáticos, tiene definitivamente un discurso que fusiona a su líder con un abstracto colectivo, en este caso gente, y tiene un programa y un discurso totalmente disruptivo y antisistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, pues ojalá nos equivoquemos, pero creo que Podemos sí podría representar una amenaza populista.